Hay personas que creen que por haber nacido en un hogar cristiano, por congregarse cada semana, por conocer la Biblia o por haber tenido experiencias espirituales, ya están bien delante de Dios. Pero en Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo nos confronta con una verdad seria. Se puede estar rodeado de privilegios espirituales y aún así no agradar al Señor. Esta semana vamos a estudiar un pasaje que nos llama a examinarnos con reverencia, humildad y sinceridad, porque una cosa es recibir bendiciones de Dios y otra muy distinta es vivir en fidelidad a Dios. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo. Esta semana seguimos nuestro recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios con un tema realmente muy importante, y es que los privilegios espirituales no garantizan la aprobación divina. El pasaje que estaremos estudiando es el que está ubicado en el capítulo 10, en los primeros 5 versículos, versículos 1 al versículo 5, y estoy seguro de que este estudio bíblico va a ser de bendición para tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a los canales digitales de Dios Admirable, Facebook, YouTube e Instagram, y recuerda que puedes compartir y, si lo deseas, convertirte en un multiplicador de estas enseñanzas bíblicas. ¿Cómo? Pues a través de Facebook o YouTube. Lo que yo hago personalmente es que en Facebook comparto en mi muro este estudio bíblico, y en YouTube copio el enlace y lo envío vía Instagram, vía WhatsApp, a todo grupo en el que hago parte. De esa manera tú también te conviertes en un multiplicador de este estudio bíblico. Y recuerda darle like, suscribirte y estar conectado con cada contenido que Dios Admirable pone o hace disponible para ti. Vamos a comenzar orando como cada semana. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de llevar adelante este ministerio de educación bíblica, Señor. Gracias porque me das ese privilegio junto a mi familia, Señor. Te pido que lo que hacemos sea agradable para ti y que tú puedas, Señor, usarnos como tus herramientas para poder bendecir a través de la enseñanza de tu palabra a muchas personas del otro lado. Dirige este estudio bíblico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos comenzado. Dígale a sus seres queridos que están en casa que se junten para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Vamos entonces a iniciar con la lectura del pasaje que hoy estaremos estudiando. Lo voy a colocar con una pantalla más grande para que puedas leerlo junto conmigo. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. También dejo 5 preguntas para que usted pueda, ah, digamos, identificar, pueda validar cuánto ha aprendido de nuestro estudio bíblico. Para responderlas, solo tiene que acompañar cada una de las secciones que vamos a estar desarrollando, pues las respuestas son entregadas a lo largo de este estudio. La primera pregunta es: ¿qué quiso enseñar Pablo al recordar que todo Israel estuvo bajo la nube y pasó el mar? Segunda pregunta es: ¿por qué los privilegios espirituales de Israel no garantizaron que agradaran a Dios? La tercera: ¿qué significa que la roca espiritual era Cristo y qué enseñanza deja eso para nuestra vida hoy? Y la última: ¿cuál es la diferencia entre participar externamente en cosas espirituales y vivir
en verdadera fidelidad delante de Dios. Esas pues las cuatro preguntas las voy a colocar en una pantalla así ampliada para que puedas, si quieres, capturar la pantalla y llevártelas contigo. Bien, en los capítulos anteriores de Primera de Corintios, Pablo ha venido tratando temas muy prácticos de la vida cristiana. Hablamos de la libertad, hablamos del testimonio, hablamos de la responsabilidad hacia los demás y la necesidad de vivir de manera disciplinada por causa del Evangelio. En el capítulo 9, el anterior a este, especialmente en los versículos finales, Pablo habló de la importancia de correr la carrera cristiana con dominio propio, con enfoque y con perseverancia, no como quien lucha sin propósito, sino como quien entiende que la vida espiritual requiere seriedad. Ahora, al comenzar el capítulo 10, Pablo refuerza esa exhortación usando el ejemplo del pueblo de Israel allá en el desierto. Es como si dijera, no crean que por haber recibido grandes manifestaciones de Dios ya están automáticamente seguros. Miren a Israel. Ellos tuvieron grandes privilegios, pero muchos de ellos no agradaron a Dios. Este pasaje entonces funciona como una especie de advertencia amorosa, pero firme. Nos recuerda que los privilegios espirituales son valiosos, pero no sustituyen una vida rendida al Señor. Dios no solo quiere que participemos externamente de las cosas sagradas, Él quiere nuestro corazón, nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Bien, vamos a leer entonces el primer versículo. El estudio de hoy lo hemos separado en secciones asociadas a cada uno de los 5 versículos que vamos a estar estudiando. El primero entonces es el que está, hemos titulado esta primera sección basada en el primer versículo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Como es costumbre, les coloco acá ese mismo primer versículo resaltado o con, digamos, remarcando cada sección que vamos a ir desarrollando de ese primer versículo. ¿Ok? Entonces, Pablo comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, no quiero que desconozcan esto. No quiero que pasen por alto esta lección. No quiero que sean espiritualmente descuidados en un asunto de tanta importancia. Aquí vemos el corazón pastoral del apóstol. Él no está hablando para condenar por condenar o por el mero hecho de condenar a sus oyentes. Él está hablando para advertir, para despertar, para prevenir acerca de una caída espiritual. Luego, fíjense que menciona a nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel. Aunque muchos de los creyentes en Corinto eran gentiles, Pablo los incluye en esta historia redentora, porque ahora en Cristo ellos y también nosotros debes tener esto presente, forman parte o formamos parte del pueblo de Dios. Y en este caso, los miembros de la iglesia de Corinto deben aprender que lo que ocurrió antes tiene importancia para ellos en ese momento y para nosotros hoy en día. Dice que todos estuvieron bajo la nube. Esto nos recuerda, escúchame bien, la presencia visible de Dios guiando a Israel en el desierto. La nube era el símbolo de dirección, protección y cercanía divina. Dios mismo iba delante de ellos. No estaban solos, no estaban abandonados en el desierto, no caminaban solos. También ellos tenían una manifestación clara del cuidado del Señor en esta nube que avanzaba con ellos. También dice Pablo acá que todos pasaron el mar.
Esto hace referencia al cruce del pueblo de Dios del Mar Rojo o por el Mar Rojo. Cuando Dios abrió el camino donde no lo había y libró a su pueblo del poder de Faraón. Esto fue una experiencia extraordinaria de redención, poder y salvación. Aquí, escúchame bien, hay una verdad importante. Israel no era un pueblo sin experiencias espirituales. Al contrario, había visto milagros, dirección sobrenatural y liberación poderosa. Y, sin embargo, como veremos más adelante, eso no fue suficiente para garantizar que todos agradaran a Dios. Hay personas que han visto la mano de Dios muchas veces, han sido libradas, sostenidas, protegidas, guiadas, han presenciado respuestas a la oración, han sentido consuelo en medio de las pruebas, han recibido palabra, han estado expuestas a la verdad. Pero eso por sí solo no garantiza madurez ni fidelidad. Y es que tener experiencias con Dios no reemplaza caminar con Dios. Pablo comienza recordándonos aquí, en este mismo primer versículo del capítulo 10, que Israel tuvo grandes privilegios espirituales. Pero el punto no es solo admirar lo que ellos vivieron, sino entender que los privilegios espirituales traen responsabilidad espiritual. Eso exactamente nos lleva al siguiente versículo. Vamos a leerlo juntos. Y dice así, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este versículo, el número 2, no está hablando del bautismo cristiano literalmente, sino usando un lenguaje simbólico. Pablo dice que Israel fue bautizado en Moisés, es decir, fue identificado con Moisés como su líder y mediador humano en ese momento histórico. Al pasar bajo la nube y a través del mar, el pueblo fue unido como comunidad bajo esa dirección dada por Dios. La idea principal aquí es identificación. Israel fue incorporado a una experiencia colectiva de redención y liderazgo. Salieron de Egipto, dejaron atrás la esclavitud y comenzaron una etapa como pueblo apartado para Dios. Así como en el contexto cristiano, el bautismo representa identificación con Cristo, aquí Pablo muestra que Israel también tuvo una especie de experiencia de identificación espiritual como una nación. Ellos no eran ajenos a las realidades sagradas, habían sido marcados por actos poderosos de Dios. Esto nos recuerda a ti y a mí hoy día que una persona puede estar identificada externamente con el pueblo de Dios, participar incluso de una comunidad de fe, tener lenguaje cristiano, formar parte de actividades espirituales y aún así, escúchame bien, no tener un corazón verdaderamente rendido al Señor. Y es que la cercanía externa a lo sagrado no siempre significa transformación interna. Se puede estar entre el pueblo, caminar con el pueblo, cantar como el pueblo, escuchar la palabra que escucha el pueblo y sin embargo seguir teniendo un corazón lejos de Dios. Te lo voy a repetir y escúchalo muy bien. Se puede estar entre el pueblo, caminar con el pueblo, cantar
como el pueblo, escuchar la palabra que escucha el pueblo y sin embargo seguir teniendo un corazón alejado de Dios. Israel no solo vio milagros desde lejos, fue involucrado directamente en una experiencia espiritual colectiva. Pero Pablo quiere que entendamos que la participación externa en cosas espirituales no debe confundirse con una vida genuinamente aprobada por Dios. Y eso precisamente nos lleva ahora al verso 3. Vamos a leerlo juntos. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Vamos a desarrollar este versículo. Aquí Pablo se refiere al maná que Dios dio a Israel en el desierto. Cada mañana Dios proveía sobrenaturalmente el alimento necesario para su pueblo. No fue esto un detalle menor, fue una demostración diaria, escúchame bien, de fidelidad, cuidado y provisión divina. Lo lo llama aquí el apóstol alimento espiritual, no porque el maná no fuera físico, sino porque tenía un origen divino y enseñaba una verdad espiritual. Venía de Dios, era sostenimiento dado por Dios y apuntaba a la dependencia diaria del Señor. Israel aprendió o debió aprender que no vivía por su propia fuerza, sino por la provisión misericordiosa de Dios. Cada día dependían de lo que el Señor les enviaba. También hoy Dios sigue alimentando espiritualmente a su pueblo. Nos da su palabra, nos fortalece por su espíritu, nos sustenta en medio de la prueba, nos ministra en la congregación, nos corrige, nos anima y nos preserva. La pregunta no es si Dios ha sido fiel. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Él nos ha dado? Hay creyentes que reciben mucha enseñanza, mucha exposición bíblica, muchos recursos, muchas oportunidades para crecer, pero recibir alimento espiritual no es lo mismo que aprovecharlo correctamente. No basta con oír sermones, hay que obedecer la palabra. No basta con recibir pan del cielo, hay que responder con fe y reverencia. Y es que Israel fue sostenido espiritualmente por Dios. No podía decir que le faltó provisión espiritual y aún así eso no garantizó fidelidad. Pablo continúa mostrando que no solo comieron, sino que, como veremos en el versículo, en el siguiente versículo, o como, sí, como vamos a ver en el siguiente versículo también, bebieron de la provisión del Señor. Vamos a leerlo juntos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque también de la roca espiritual que los seguía, perdón, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque también de la roca espiritual que los seguía, era, esa roca era Cristo. Este versículo es profundamente hermoso y teológicamente rico. Pablo recuerda cómo Dios dio agua a su pueblo en el desierto a partir de una roca. En medio de un lugar seco, duro e inhóspito, Dios hizo brotar agua para sostener a su pueblo. Pero Pablo va más allá del hecho histórico y nos dice que esa provisión apuntaba a una realidad mayor. La roca era Cristo. No significa que la roca literal fuera Cristo en un sentido físico, sino que Cristo era la fuente espiritual verdadera detrás de esa provisión. Él era el sustentador de su pueblo aún desde el Antiguo Testamento. Él estaba presente en la historia redentora. Él era y es la fuente de vida. Esto nos muestra algo glorioso. Cristo no apareció solo en el Nuevo Testamento. La obra redentora de Dios siempre ha tenido su centro en Él.
aún en el desierto, aún en la historia de Israel. Cristo estaba allí como fundamento de sustento, misericordia y gracia. Cristo sigue siendo hoy la roca de su pueblo. En un mundo seco, Él sacia. En medio del cansancio, Él sostiene. En medio de la prueba, Él permanece firme. En medio de la inestabilidad humana, Cristo sigue siendo suficiente. Pero el punto del pasaje no es solamente administrar esa provisión, sino reconocer la gravedad de rechazar o menospreciar a aquel que nos sostiene. Qué serio es recibir continuamente de Cristo y al mismo tiempo vivir con un corazón indiferente, rebelde o confiando en sí mismo. Israel tuvo dirección, liberación, identificación, alimento y bebida espiritual. Humanamente hablando, nadie habría pensado que un pueblo con tantos privilegios pudiera fracasar espiritualmente. Pero el verso 5 nos presenta la gran advertencia de este pasaje. Vamos a revisarlo juntos. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Aquí llegamos al punto central de esta primera parte del capítulo. Después de recibir varias veces la palabra, o después de repetir, perdón, varias veces la palabra todos, Pablo introduce una frase durísima. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, todos tuvieron privilegios, todos participaron externamente, todos recibieron bendiciones, todos fueron alcanzados por manifestaciones poderosas de Dios, pero la mayoría no vivió de una manera que agradara a Dios. Y la evidencia de ese desagrado fue contundente. Cuando dice acá, pero quedaron postrados en el desierto. No llegaron a la meta, no entraron en la tierra prometida. Sus cuerpos cayeron en el camino. Lo que comenzó con grandes señales terminó en juicio para muchos de ellos. No porque Dios hubiera sido infiel, no, sino porque ellos respondieron con incredulidad, desobediencia y dureza de corazón. Este, escúchame bien, es un llamado solemne para nosotros. Dios no busca solamente gente expuesta a lo espiritual. Dios busca corazones fieles. No basta con haber tenido un buen comienzo. No basta con tener historia religiosa. No basta con decir yo estuve allí, yo participé, yo conozco esto o yo he vivido aquello. La gran pregunta no es cuántos privilegios he recibido, sino si mi vida está agradando a Dios. Este texto destruye toda confianza carnal, derriba la falsa seguridad basada en lo externo y nos llama a la humildad, nos obliga a examinarnos, nos enseña que la perseverancia, la obediencia y la sinceridad delante de Dios importan profundamente. El apóstol Pablo no está diciendo esto para sembrar depresión, sino para producir reverencia. No quiere que los corintios, ni nosotros, ni tú, ni yo, vivamos confiando en experiencias espirituales. Quiere que comprendamos que los privilegios espirituales son una bendición, pero jamás, escúchame bien, jamás sustituyen una vida de obediencia, de fe y obediencia. Bien, como cada semana te traigo algunas aplicaciones prácticas y me gustaría mostrártelas a continuación. ¿Qué pretenden estas aplicaciones? Que lo que hoy hemos aprendido tú puedas ponerlo en el contexto de tu vida diaria. Y es cómo esto lo puedo usar de forma práctica, cómo esto me sirve para mi día a día. Vamos a conversar entonces acerca de esas aplicaciones prácticas para el creyente. La primera, no confundas privilegios espirituales
con madurez espiritual. Estar en la iglesia, escuchar predicaciones, leer la Biblia, haber sido criado en un ambiente cristiano o haber vivido experiencias espirituales con Dios son privilegios muy grandes. Pero ninguna de esas cosas debe llevarnos a confiar superficialmente. Debemos preguntarnos, ¿estoy creciendo realmente? ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿Mi corazón está rendido a Cristo o solo estoy acostumbrado al ambiente espiritual? Dejo esas preguntas para ti. La segunda aplicación tiene que ver con que debes examinar si tu fe es solo externa o es verdaderamente interna. ¿Y cómo esto? Pues Israel, fíjate, participó externamente de muchas bendiciones, pero muchos no agradaron a Dios. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿mi relación con Dios es real o es solo cultural? ¿Estoy cerca de las cosas de Dios, pero lejos de Dios, de lejos del Dios de las cosas? ¿Mi cristianismo es una forma de vida heredada o una entrega sincera al Señor? Dios, escúchame bien, no mira solo participación externa, Él mira el corazón. Tercera aplicación. Valora la provisión de Cristo y responde con fidelidad. Cristo es nuestra roca. Él nos sostiene, nos alimenta, nos sacia y nos guía. Por eso, cada bendición espiritual debe producir en nosotros gratitud, humildad y compromiso. Si el Señor ha sido bueno contigo, no uses su bondad como excusa para relajarte espiritualmente. Úsala como motivación para buscarle con más sinceridad, más amor y más obediencia. Nuestra última aplicación de esta semana es persevera porque no basta con comenzar bien. Y es que Israel salió de Egipto, pero muchos no llegaron a la meta. La vida cristiana no es solo un buen inicio, es una carrera de perseverancia. Hay más, perdón, hoy en día, yo diría hoy más que nunca, necesitamos permanecer firmes, vigilantes y dependientes del Señor. No se trata de vivir en temor carnal, no, sino en santa reverencia. El que comenzó contigo merece también que camines con él hasta el final. Aquí las cuatro aplicaciones, pues las coloco en una pantalla más amplia para que si deseas las copies, captures tu pantalla y las lleves contigo y las medites durante la semana. Bien, en estos primeros 5 versículos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo nos deja una advertencia que sigue siendo profundamente actual. Israel tuvo grandes privilegios, estuvo bajo la nube, pasó el mar, fue identificado con Moisés, comió alimento espiritual y bebió de la roca espiritual ah, que es Jesucristo. Dios estuvo presente, Dios habló, Dios obró, Dios sostuvo, pero a pesar de todo eso, muchos no llegaron a la meta, muchos no agradaron al Señor. Este pasaje entonces nos enseña que los privilegios espirituales son una gracia inmensa, pero no deben producir confianza superficial, sino reverencia. La vida cristiana, escúchame bien, no puede sostenerse solo por, digamos, solo de o solo sobre experiencias pasadas, costumbres religiosas o cercanía externa a lo sagrado. Dios nos llama a una relación verdadera, a una fe obediente y a una perseverancia sincera. No basta con haber recibido mucho. Debes responder correctamente a lo que, o debemos responder correctamente a lo que hemos recibido. Y esta enseñanza prepara el terreno para lo que Pablo seguirá desarrollando más adelante en este capítulo. Y es que y es acerca de la necesidad de huir del pecado, de no confiar en nosotros mismos y de vivir una conciencia limpia delante de Dios. Por eso,
Pero de eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio bíblico, por lo cual te invito a que leas el resto del capítulo 10 y te vayas familiarizando con las verdades que aquí están guardadas para ti. Bien, tal vez el día de hoy, al escuchar lo que hemos estado enseñando, lo que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios, te has dado cuenta de algo importante. Has estado cerca del Evangelio, pero no has rendido verdaderamente tu vida a Cristo. Has oído de Dios, has conocido verdades bíblicas, has estado en ambientes cristianos, pero en el fondo sabes que todavía no has dado el paso de arrepentirte y creer de corazón en Jesús. Déjame decirte algo con amor. No te salvarán tus experiencias religiosas, ni tus recuerdos espirituales, ni tu cercanía a la iglesia. Lo que necesitas es a Cristo mismo. La buena noticia es que esa misma roca espiritual de la que habla este pasaje sigue siendo hoy la fuente de vida para todo aquel que cree. Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece perdón, salvación y vida eterna a todo aquel que venga a Él con fe. Hoy mismo, allí donde estás, puedes venir a Cristo. Hoy puedes rendirte a Él. Hoy puedes dejar de confiar en apariencias y comenzar una relación con el Salvador. Si deseas entregar tu vida al Señor, me gustaría guiarte, me gustaría llevarte de la mano. Puedes orar con sinceridad allí donde estás. Repite conmigo desde lo profundo de tu corazón, como hablando directamente con Jesucristo, y dile así: Señor Jesús, reconozco que necesito tu salvación. Reconozco que no me puedo salvar por mis obras, ni mi religión, ni por mi pasado. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe solo en ti. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Cambia mi vida. Hazme nacer de nuevo y ayúdame a vivir para ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con fe, busca al Señor en su palabra. Congrégate en una iglesia que predique la verdad bíblica y comienza a caminar con Cristo de manera genuina. Porque no se trata solo de estar cerca de lo espiritual, sino de pertenecer verdaderamente al Señor. Hemos llegado así pues al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Espero que Dios haya tocado tu corazón. Le damos gracias porque nos hayas acompañado y alabo su santo nombre porque Él haya podido cambiar tu vida el día de hoy. Será hasta la próxima semana cuando continuaremos este recorrido por el capítulo 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si quieres acceder a otros estudios de Dios admirables, de hecho, el estudio de la semana pasada lo dejo en un link en la descripción de este estudio bíblico. También el acceso a todos los estudios bíblicos desde el primero hasta este que realizamos hoy, que es el número 30 en la secuencia de Primera de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el 10 que comenzamos hoy. Te los dejo también en un link en la descripción de este video que estás viendo el día de hoy. También si quieres aprender más de la palabra de Dios, te dejo descripción y vínculos o links a accesos que te dejan ir a otros estudios bíblicos que hemos preparado para ti. Que Dios te bendiga. Me gustaría despedirme orando. Gracias Dios te doy de todo corazón por el privilegio de servirte, Señor. Esto es grande, Señor, para nosotros, por ser herramientas en tus manos para enseñar a otros acerca de tu santa palabra. Te doy gracias por eso, Señor. Te quiero pedir que las personas que del otro lado han escuchado tu palabra, Señor, puedan ser transformadas por ti, Señor, por tu santa palabra en sus vidas, Señor. Te quiero pedir por mi esposa, por mis hijos y por mí, que juntos llevamos este ministerio para que tu mano poderosa nos cuide, nos protege y nos guíe por tus bendiciones, Señor, por tu provisión, por tu cuidado y por tu amor en todo, Señor. Pártanos del mal, Señor, y llévanos, Señor, de ti, con guía, dirección y con amor. Te quiero pedir por Dios admirable, por sus pastores, maestros, ministros, Señor, por cada líder que trabaja diariamente para llevar adelante, Señor, tus enseñanzas, pero sobre todo tu evangelio de salvación, Señor. Bendíceles, cuídales y protégeles, Señor.
Quiero pedir por todos los que en ti han creído, Señor, para que tú transformes sus vidas, Señor, y también les proveas, les cuides y les bendigas en todo, donde quiera que estén, Señor. Y te pido por aquellos que nos vieron hoy y que nos verán después, Señor, para que toque su corazón y transforme sus vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.